efectivamente trabajo en el cruce en la literatura entre cómo en la literatura se representa nuestra preocupación o no preocupación cultural, social, por el medio ambiente, por la salud del planeta, que parece a primera vista una relación poco usual, pero ya les voy a ir contando. Para poder como eso, dibujar el puzzle de cómo es que yo aprendo, primero les quiero contar que soy una persona de palabra y de palabras. De palabra porque suelo ser confiable y leal y cumplir mis compromisos. Y de palabras porque la palabra escrita, la palabra leída, la palabra dicha, la palabra que se escribe con una linda caligrafía, siempre me ha llamado la atención. Y entonces les voy a contar también una cosa que es como una ñoñería mía, quizás. Hola, yo tengo 3 palabras favoritas, algunas otras muy queridas, pero hoy día les voy a compartir 3 palabras favoritas. Y quizás alguno de ustedes también tenga alguna palabra favorita y las palabras favoritas pueden ser sus palabras favoritas por distintos motivos. La primera palabra favorita que les voy a compartir es la palabra serendipia. Serendipia es una palabra que significa un hallazgo feliz e inesperado. Y para mí serendipia fue un hallazgo feliz e inesperado cuando me encontré con la misma palabra serendipia. Yo iba a un colegio donde estudiábamos en inglés y el libro de literatura para octavo básico se llamaba Serendipity. Era un libro que en verdad era un lujo de libro, era un libro gordo, grueso, de tapas duras, con imágenes, con esos papeles como suavecitos y brillantes. Y el libro tenía poesía, fragmentos de novelas y también cuentos cortos. Y entonces en ese libro me encontré con, por ejemplo, bueno, antes de eso quiero decir que el sonido de la palabra se quedó conmigo, pero en verdad estudié octavo básico y nunca tuve idea qué significó el nombre de este libro, ¿no? Pero el sonido se había quedado conmigo, el sonido en inglés, serendipity, que me parece que igual es como más bonito como suena que en castellano. Y de ese libro se quedaron conmigo algunas de las historias que aparecían en la Odisea de Ulises. Y de la Odisea de Ulises, en verdad, me acuerdo de las sirenas, de Calipso y de Circe. Aquí en pantalla ven a Circe, que es una de estas semidiosas, semibrujas, que convierte a toda la tripulación de Ulises en cerdos, para que Ulises no se pueda ir y Ulises se quede en la isla con ella. Los héroes, aparte de Ulises, los otros personajes heroicos que aparecían ahí, verdaderamente yo no me acuerdo de sus nombres. Claramente las semibrujas y semidiosas me llamaron mucho más la atención que los clásicos hombres heroicos. Y bueno, junto con la palabra serendipia me gustaría mencionarles otras palabras que más o menos tienen un significado similar. En inglés decimos que alguien tiene un aha moment. El aha moment, el aha, muy técnicamente es una onomatopeya, una palabra que como que expresa su sonido, es la misma palabra, ¿no? Una de mis favoritas, pero no de las 3 que les quiero compartir hoy. Y en castellano chileno, para decir esto como del aha moment, decimos que a alguien le cayó el alcachofazo. A mí me parece que es bastante más elegante la serendipia que andar recibiendo alcachofazos, pero es la forma coloquial en que nosotros expresamos esto, ¿no? Y bueno, para mí la serendipia también es como encontrar la punta de un hilo en una madeja, de poder ir desenmarañando y en ese ir desenmarañando aparecen sorpresas, a veces extrañezas. Y ahí comienza muchas veces, ahí es donde comienza la búsqueda, donde puedo empezar la comprensión o la conexión con otras ideas, la exploración y devienen más serendipias. Una intelectual chilena que yo admiro mucho, Adriana Valdés, describe en un libro que es un recuento del Puerto Ideas, que es otro festival muy interesante. Se corrió. Ahora no van a tener sorpresa para la segunda palabra. Bueno, y Adriana Valdés dice que el gozo o el goce es descubrir de pronto una belleza excesiva donde no se la esperaba. El goce tiene que ver con el asombro. Yo digo, eso que dice Adriana es pura serendipia, ¿no?
Em, pero para poder tener esos momentos de alcachofazos, uno necesita estar, o una necesita tener una cierta disposición a la apertura, a dejarse sorprender. Y si no, claro, las alcachofas van cayendo por el lado y uno ni las ve. A ver, capaz que ni las sienta. Bueno, la siguiente palabra era... Bien. Y ahora no avanza. Ahí sí. Renacimiento. Renacimiento también es una palabra que me gusta por su significado y por su sonido. Em, y me gusta Renacimiento por como el aura histórica que le hemos atribuido especialmente al Renacimiento italiano. Me imagino los talleres renacentistas a lo Leonardo, Leonardo da Vinci, donde se puede pintar, donde se puede experimentar con los tintes, con las mismas herramientas, donde se experimenta hasta con la cocina. Y ese es un espacio que también es interdisciplinar. Siguiente. Estoy lejos. Me acerco más. Bien. Y si se dan cuenta, acabo de hacer una relativización. Dije, me gusta el Renacimiento por el aura histórica que le hemos atribuido. Y pienso que el poder relativizar las ideas, aunque a veces nos puede llevar a una angustia profunda, el poder relativizar las ideas y los conceptos es algo que también nos abre a indagar, a buscar por otras grietas, a buscar por otros lugares ese conocimiento. Entonces es una puerta para seguir indagando. Y en la misma historia, historiadores, arqueólogas, antropólogos, sociólogas han estudiado también esas vidas alternativas. Lo que nos llega del Renacimiento son esos arquitectura magnífica o esas obras de arte que están en los museos, ¿no? Pero, ¿qué pasó con la vida del ciudadano común y corriente como nosotros en esa época? Y bueno, historiadores, arqueólogos, antropólogas, etcétera, se han hecho esas preguntas. Y en el mundo de la literatura también han habido mentes geniales que han pensado en las historias que escuchamos o escucharon de niños de una forma diferente. Entonces me voy a acercar aquí. Y una de esas mentes geniales es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges se imagina la historia del Minotauro de Creta, ese que vivía solo en un laberinto. Se lo imagina desde la perspectiva ya no desde el héroe, cuyo nombre no recuerdo, que finalmente lo vence, según la historia que llega de la mitología griega. Y lo que hace Borges es que se imagina que este pobre Asterión, solitario en su laberinto, está ansioso de compañía. Y entonces cada año, cuando llega un joven ateniense, creo que era, a visitarlo, él lo que hace es correr a su encuentro para abrazarlo. Y se podrán imaginar lo que pasa cuando viene un minotauro corriendo hacia ti y te abraza, ¿no? Caput. Entonces, a mí me pasó que me encontré con Borges en la época universitaria, cuando estaba haciendo mi pregrado como profesora de literatura, en la época de la prehistoria del Internet, que algunos de ustedes quizás ni se pueden imaginar cómo era eso. Uno iba a la biblioteca, uno tenía diccionarios o consultaba una enciclopedia, pero no era así como inmediato en Google, ¿no? Y entonces lo que me pasó con Borges es que daba vuelta a tantas historias y yo decía, no entiendo si este señor tiene una imaginación desbordante y todo esto se lo imaginó él solo, o esto tiene una base en otras historias previas. Y ese no saber me picaba el orgullo y tenía que ir a investigar y encontrar de dónde venía la idea de, no sé, el laberinto, bueno, el Asterión o la biblioteca de Babel y la lotería de no sé quién más, me acuerdo, ahora en este momento. Y bueno, eso para contarles un poco cómo también se da en la literatura esto de dar vuelta las ideas, de pensar vidas alternativas o formas diferentes, ¿no? Y volviendo al taller renacentista, junto con decir que relativizo, que relativizar las ideas me lleva a otros conocimientos, también pienso, mencioné que me imagino el taller renacentista, esta quizás no es la mejor imagen que encontré, pero bueno, como un espacio muy interdisciplinar. Acá en general vemos a toda la gente pintando o haciendo gredas, ¿no? Pero ese espacio interdisciplinar donde no hay un límite de quién puede pensar
desde cierta área o quién puede hacer ciertas preguntas o quién puede saber. Y es también un espacio compartido. El dicho popular también dice que dos cabezas piensan mejor que una, y eso lo he experimentado también, por ejemplo, cuando uno de repente está confundida. A mí me pasa que tan solo verbalizar mi confusión o el esfuerzo inconsciente de ponerle palabras para poder decírselo a otro y que entienda y me ayude a salir de esa confusión, hace que en el fondo ya como que la confusión se disipe, ¿no? Pero otras veces también necesitas de la mirada de otra persona, desde otra experiencia de vida, desde otra disciplina, que te dice, bueno, pero si miramos esto por este otro lado, la respuesta o el problema, etcétera, ya no se ven iguales. Entonces ahí aparecen, sería ese momento de esa conversación cuando aparece otro aha moment. Y quiero decir también que me gusta mucho la metáfora del coro. Así me imagino la interdisciplina también. La metáfora del coro, yo misma de niña em, busqué el asociarme a, participé en proyectos de teatro, en proyectos científicos con otros. También fui scout y también canté en el coro. Y si bien soy bastante afinada, no como para ser un solo acá, pero soy bastante afinada, me cuesta bastante llevar los ritmos, como que con el tiempo no me va tan bien. Entonces el director del coro estratégicamente me ubicaba a un lado con una corista que no era tan afinada para que se apoyara en mí, y al otro lado ubicaba a un chico que llevaba súper bien el tiempo, entonces yo me apoyaba en él. Y así juntos, teniéndonos paciencia unos a otros también, aprendemos a cantar mejor y cantamos mejor. Y pienso en la resolución de conflictos, en el desarrollo de proyectos también de esta manera, ¿no? Como juntos, pensándolo juntos y apoyándonos en las fortalezas de unos y otros, podemos también ir trabajando mejor con el apoyo mutuo. Y así también veo que funcionan los ecosistemas. En los ecosistemas cada elemento tiene una función diferente, pero así a la vez interactúa con los otros elementos del ecosistema. Y los ecosistemas son estudiados por la ecología. La ecología es mi tercera palabra favorita acá. Y la ecología podríamos decir que es una palabra que la conocí en persona. Cuando estaba en cuarto básico, el papá de una amiga era un ecólogo que estudiaba los sistemas fluviales de la selva amazónica peruana. Ahora lo puedo decir, en esa época no podía decir que este señor hacía eso. Después se dedicó a estudiar los ecosistemas y la vida de los tiburones, eran su obsesión en la vida. Pero la palabra ecología de este señor que se ausentaba de la casa por largos periodos para internarse en la selva era así como el Jacques Cousteau, pero en persona. Se quedó conmigo esta palabra rebotando, ¿no? Y después, años más tarde, me tocó trabajar en la Casa de la Paz con Jimena Bogavir, que está acá. Y luego de hacer mi magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, me di toda esta vuelta y dije, no, sí, a mí lo que me gusta y lo que me sale fácil y lo que me fluye es la literatura. Y quise entonces estudiar un doctorado en literatura, pero quería vincular con este tema de la ecología y de los asentamientos humanos y medio ambiente que había sido mi magíster. Y entonces ya en época de internet me puse a investigar si existía alguna rama, algún área de los estudios literarios que se preocuparan de la relación entre el medio ambiente y la literatura, o la representación del cuidado del medio ambiente en la literatura. Y después de varios intentos fallidos, con palabras claves que no me funcionaron, encontré que existía la ecocrítica, o la literatura con vocación ecológica, y a eso es a lo que me dedico en este tiempo, digamos, mi principal línea de investigación. Ahí fue cuando retomé la palabra ecología. Y bueno, ecocrítica, ecoliteratura, eso es lo que hago. Me salté una y ahí, esta es una foto que tomó mi hija, que es artista y se dedica a tomarle fotos a la naturaleza en parte. Y pienso también lo que les decía, ¿no? La literatura y la ecología parecen una relación poco convencional, pero la ecología y las ciencias en general necesitan del observar atento, y el observar atento es algo que también llevan a cabo, por ejemplo,
los ecólogos, o sea, los artistas, los poetas, etcétera. Hay que observar atentamente para poder después plasmar en las obras de arte, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son comunes entre científicos y artistas, aunque en general, también como decía Ángela es que habló antes, como que se separan el conocimiento de la cabeza, etcétera, y por eso, bueno, a mí me gusta la interdisciplina, que nos vamos como entremezclando. Y hay relaciones concretas en los ecosistemas, como en este que vemos en la foto, pero también hay relaciones más abstractas, como las que les estoy contando yo, de cómo relacionamos, por ejemplo, en la literatura vemos la representación literaria. Y una cosa que me tiene muy esperanzada en este tiempo es que han aparecido textos literarios donde las autoras o los escritores intentan incluir personajes que vienen como de un elenco poco frecuente para los personajes en la literatura. Por ejemplo, darle voz a un árbol o darle voz en una novela al subsuelo de un bosque. Ese todavía no está traducido, es de la Olga Tokarczuk. Pero bueno, ya vendrá en castellano para que lo podamos leer. Entonces, otra cosa que me gusta mucho de haberme especializado y haber vuelto a la literatura es que también a través de la literatura puedo acceder a paisajes y a espacios distintos, a experiencias de vida diferentes, a formas de ver el mundo muy distintas, de transformar el mundo y de experimentar el mundo. Esa es como la joyita, ¿no? Y para ir terminando, también cómo aprendo, y esto es súper concreto, son como los tips como súper concretos, ya no tan abstractos. Yo dije antes que soy una persona de palabra, así en singular, por la lealtad, porque soy perseverante, y soy perseverante también en como encontrar esas ideas y esas respuestas. Muchas veces la palabra precisa no llega en el momento perfecto, muchas veces soy lenta y me quedo al día picada también, al día siguiente, como, ay, ¿cómo no lo respondí a esto? Y generalmente esa palabra precisa o esa conexión, ese aha moment o la serendipia llega en la ducha. No sé si les pasa a ustedes, pero la ducha es un espacio muy clarificador. Pero necesito de mi tiempo y de mi espacio para la introspección también y del observar atento también los mismos hechos de mi propia vida. Y necesito también ese tiempo para ir compostando, aquí otra metáfora ecológica, para ir compostando un conocimiento sobre otro y para ir haciendo esas conexiones. Y bueno, después tengo métodos de estudio que todos ustedes conocerán, el subrayado, los colores, el sticky note, y preguntarle a los textos qué quiso decir, qué voz falta, quién no está representado, etcétera, ¿no? Y para mí es muy importante el acto kinestésico del escribir a mano, que hoy en día hay también estudios que muestran que todo este boom que tuvimos por incluir tablets en los colegios y qué sé yo, que el escribir a mano, la kinestesia ahí ya te ayuda por lo menos con la memoria. Y yo tomo apuntes en todos lados, en las conferencias, en las reuniones de trabajo, a veces incluso en las conversaciones con amigos me gustaría tomar apuntes, ahí se ve un poco raro, pero me gustaría. Y hace poco tiempo en una conferencia justamente sobre interdisciplina y ecología, una persona se acerca al final de la conferencia a decirme, así como a alabar, como, oh, qué interés, que me gusta tanto tu apariencia tan concentrada. Y yo dije, supiera que esta apariencia tan concentrada, porque estoy escribiendo, es mi truco para estar concentrada y no dejar que mi cabeza salga volando por la ventana. Pero eso propició otra pregunta. Una persona dijo, bueno, pero ¿alguna vez estudias o revisas tus apuntes? Y yo le dije, sí, estudio y reviso mis apuntes. Y cuando eso pasa, vienen otros subrayados, otros escritos entre líneas, otras marquitas por el costado y otros, esto me recuerda, esto no lo entendí, ¿qué quería decir esta persona? ¿Quién preguntó esto? Y ahí voy como reconstruyendo esa escena. Yo diría que esa es como una segunda etapa como más profunda de integración del aprendizaje. Y entonces, para resumir de verdad, eso. Para mí el aprendizaje también es como una escalera donde un aprendizaje se va formando sobre otro, ¿no? Esa es una foto que tomó mi otro hijo. Y también, por supuesto, sucede en las conversaciones el aprendizaje. Que digo conversaciones y pienso en textos
como ampliamente, ¿no? La radio, las noticias, una buena película, una obra de teatro o una conversación con un ser humano vivo y verdadero ahí también, ¿no? Una idea, un concepto, una palabra me llama la atención porque está usada de manera creativa o extraña y como o no lo entiendo. Y de nuevo, eso lleva a la relación como la ecología entre unas palabras y unas ideas y otras. Y como la libertad también de mezclar temas o conceptos que como que muy disciplinarmente no se podrían entremezclar. Y en ese momento es cuando como que mi cabeza, mis voces interiores se convierten como en el taller renacentista, donde cualquiera puede hacer preguntas, otros pueden responderlas, las preguntas pueden quedar abiertas, etc. Y bueno, para terminar, pensando en los cuentos de Borges que mencioné al comienzo, por un lado la propia ignorancia me lleva a buscar más, pero por otro lado, cuando me encontré con Borges en la época universitaria, el vago recuerdo de ese libro de octavo básico, donde estaba el Minotauro de Creta, em, hizo que yo confiara en que ya tenía un cierto aprendizaje sobre los mitos griegos, ¿no? Y entrar entonces en Borges, que me parecía fascinante poder entender y saber todo lo que él sabía, que me podía por un lado como achicar mucho, pero también reconocer que yo tenía ciertos aprendizajes previos que me ayudaban a enfrentar a Borges sin temor. Eso, desde mi libro de octavo básico, Serendipia. Muchas gracias.